Si has llegado a este vídeo es porque te interesa el tema de la hipnosis y ahora quieres saber cómo funciona la hipnosis. En este vídeo te voy a estar hablando de cómo funciona la hipnosis y de cómo hacer hipnosis. Yo soy Xavier Pirla, soy el director de Talent Institute, también soy Licensed Master Trainer de Programación Neurolingüística y en este vídeo te voy a estar hablando de cómo funciona la hipnosis. Si todavía no sabes qué es la hipnosis, bueno, decirte que este vídeo forma parte de una serie y que en el primer vídeo ya hablaba de qué es la hipnosis, pero igualmente déjame que te haga un repaso rápido. La hipnosis es un conjunto de herramientas que permiten a una persona llevar a otra a un estado de conciencia concreto. No tiene por qué ser un estado de conciencia de estos que se ven en la tele o en las películas, simplemente un estado de conciencia que se quiera alcanzar. Para eso se requiere una metodología y hay muchísimas maneras de utilizar la hipnosis y de hacer hipnosis. No hay una, hay muchas. Yo te voy a hablar de la que yo conozco y la que seguramente se ha popularizado más. De todas maneras, seguro que habrás visto eso del péndulo para aquí y para allá, y fíjate en mis ojos, y una cosa que gira, o hay muchas maneras de, a través de utilizar artefactos, de generar hipnosis. ¿Por qué? Porque una parte de la consecución de ese trance hipnótico pasa por el captar la atención de la persona y retener esa atención. Cualquiera de estos artefactos lo que hace es efectivamente captar la atención. Por tanto, ¿cómo funciona la hipnosis? Bien, para empezar, la hipnosis es un proceso que se requiere a otra persona delante tuyo, evidentemente, pero sobre todo lo que es importante es que esa persona confíe en ti. Yo sé que habrás visto vídeos, los hay un señor espectacular que se llama Derren Brown, que va por la calle, pa, pi, po, pa, chis, chas, chas, y hace cosas. Lo que Derren Brown te cuenta cuando te lees sus libros es que no siempre le sale bien, es que no siempre funciona esto de ir por la calle y conseguir que alguien cambie de estado de conciencia. También es cierto que a veces sí funciona, y eso tiene que ver con el propio estado donde está la persona en ese momento. Hay herramientas que permiten hacer que el cerebro de una persona se quede en una situación como de esperando órdenes. Y efectivamente verás a muchos hipnotistas que hacen cosas que parecen espectaculares y hasta sorprendentes, y yo te diría que a veces hasta asustan. Pero realmente es siempre así, realmente esto tiene que ser tan manipulativo, no, ni mucho menos. De hecho, eso es la inmensa minoría de casos. Bien, pero volvamos donde estábamos, y donde estábamos es que efectivamente uno necesita tener la atención de la persona, pero sobre todo requiere una relación con la persona, requiere que la persona confíe en él, requiere que la persona esté tranquila, que no sienta que hay una amenaza. Y es muy importante en los procesos de hipnosis que la persona que hipnotiza tenga cierto grado de autoridad. ¿Por qué? Porque vaya, es altamente conocida, y tengo una serie entera que hablo de persuasión, que una manera de influir en los demás es a través de la autoridad, el convencimiento. Luego, cuanto más convencida se muestra una persona, cuanto más segura, más impacta en el otro, más el otro se deja llevar, porque además tenemos esa especie de anclaje desde pequeñitos con las figuras de autoridad. Por tanto, a lo que alguien te habla con autoridad, pues también te afecta más. Por lo tanto, la generación de confianza, de autoridad, es muy importante, porque cuanto más la persona se deje llevar, mejor. Uno de los graves errores que las personas cometen, sobre todo los que van a que les hipnoticen, por decirlo así, es que tienen miedo a perder el control. ¿Por qué? Porque es lo que han visto por la tele. Pero realmente en un proceso donde se utilizan herramientas hipnóticas, uno no pierde ningún control de nada. De hecho, está dejando que el otro le haga, y para eso la confianza y la autoridad, en un sentido de que la persona sabe lo que se hace, pues es muy importante. Bien, dicho esto, ya tenemos que para poder llevar un proceso hipnótico,
uno necesita autoridad, necesita generar confianza, es decir, generar un contexto. Además, necesita liderar, mantener la atención de la persona en algo. Cuando esto se hace, luego se trata de hacer uso del lenguaje, y el lenguaje es uno de los modos más utilizados para llevar a la persona y para guiarla en ese proceso de relajación. Ahora, la conducta no es solo verbal, también hay conducta no verbal y conducta paraverbal. La conducta verbal es que yo diga, y ahora que estás escuchando mi voz, puedes empezar a relajarte. Ahora que escuchas mi voz, puedes empezar a relajarte. Eso es una conducta puramente verbal. Pero también es importante la conducta paraverbal. Y es cómo hago yo un uso del tono. Y aquí hay mucha gente que intenta buscar los tonos hipnóticos, ¿no? Algo así como decir, y ahora que estás escuchando mi voz, ¿no? Intentan poner ahí una cosa hipnótica, pero realmente es que es bastante más simple que todo esto. Yo lamento sacarle la magia a esto, pero es que es entender cómo funciona, básicamente. Mira, al final, tú lo que estás buscando es que la persona entre en un estado de conciencia diferente al que se encuentra en ese momento. Y la mejor manera de hacer eso es despertar sus neuronas espejo, esas neuronas que reaccionan a la conducta verbal, paraverbal y no verbal. Luego, si tú te relajas, si tú te metes primero en ese estado de relajación donde quieres llevar a la persona, o de motivación, o de lo que sea, no tiene que ir hacia abajo, también puede ir hacia arriba, como cuento en el vídeo anterior de para qué sirve la hipnosis, te recomiendo mucho que lo veas después de este, si no lo has visto, pues yo soy el primero que tengo que estar relajado, motivado, lo que sea. Soy yo el primero, porque a través de mi conducta verbal, es decir, lo que digo, paraverbal, como lo digo, el tono, las pausas, o hasta no verbal, si estuviera la persona con los ojos abiertos, es decir, mis gestos, todos los de la cara, los del cuerpo, etc., todo eso es computado por el cerebro y le permite al cerebro entender desde qué estado estoy hablando yo, y eso ayuda a que la persona se pueda meter en ese estado. Lo típico que ves a una persona nerviosa y te empiezas a poner nervioso. Lo típico que ves a una persona súper relajada y tú te relajas. Pues bueno, esa persona a su manera te está influyendo, de hecho te está haciendo, podemos decir, hipnosis no verbal involuntaria o hipnosis hasta paraverbal involuntaria. Por lo tanto, algo que es muy importante en la hipnosis es entender que tu estado emocional va a ser leído por el otro y va a ayudar al otro a que accedas a esos estados. Por lo tanto, tú eres el primero que debes ser capaz de entrar en ese estado. Claro, cuando tú entras en ese estado, ¿qué le pasa a tu conducta paraverbal? Pues que cuando tú estás relajado, tus palabras suenan relajadas. Ya está. En vez de hacer, y ahora que te relajas y pones ahí una voz. No, si no hace falta. Si tú estás relajado, tu voz va a sonar relajada. Y si tú estás activado, tu voz va a sonar activada. Luego, no cometas el error de querer cambiar tu conducta verbal, lo que dices, y tu conducta paraverbal, cómo lo dices, forzadamente si no estás en ese estado. Es ridículo. O sea, ¿para qué vas a hacer eso si lo más fácil, lo más potente y lo que te va a llevar mejores resultados es entrar tú en ese propio estado? Y eso lleva a un punto importantísimo, y es ¿hasta qué punto requieres de hablar para ayudar a una persona a entrar en un estado de conciencia diferente? Y la verdad, la realidad es que no hace falta hablar. Es que de hecho, si una persona te está mirando a los ojos y tú te estás relajando, tu conducta paraverbal le va a dar información a su cerebro de qué estado se tiene que poner. Y ya está. Es que no hace falta ni hablar. Es verdad que para ciertas herramientas y técnicas
¿Es importante hablar? Claro, por supuesto que sí, porque si no la persona leer tus pensamientos muy probablemente no va a poder, pero leer tu conducta paraverbal y no verbal sí puede. Por lo tanto, en la conducta no verbal, en toda tu expresión, puedes estar con una persona mirándole a los ojos y es suficiente. Es más, los científicos del HeartMath Institute de Estados Unidos han descubierto que de hecho, al cambiar nuestro estado, el latido del corazón y el campo electromagnético que genera todas las fibras musculares, ya sabes que se contraen eléctricamente, todo ese campo electromagnético que genera nuestro corazón, que es como un... Lo pongo aquí el corazón, está aquí el corazón, ¿no? Ese campo electromagnético, que es un toroide, como el de la Tierra, es percibido por la persona que está delante y cambia su estado de vibración del cerebro sin necesidad ni de hablar, ni de que te vea, ni nada, simplemente por el campo electromagnético. Claro, tenemos tres grandes campos electromagnéticos, el del corazón, el de todo el cuerpo y el del cerebro, pero el que más se extiende es el del corazón. Por lo tanto, fíjate, a una distancia de unos 15-20 centímetros de ti, una persona, y según está demostrado científicamente, y puedes entrar en HeartMath Institute y ver toda la documentación científica que comprueba lo que te estoy diciendo, es que una persona 15-20 centímetros de ti, si tú te relajas, se va a relajar. ¿No te parece interesante esto? Déjame comentarios. Déjame cualquier comentario que tengas sobre este tema porque es fascinante. Yo tengo máquinas de biofeedback totalmente probadas científicamente que me enseñan esto cada vez que la conecto a alguien. Y es que podemos interaccionar electromagnéticamente entre varias personas. Por lo tanto, fíjate lo que se puede llegar a hacer sin hablar y con los ojos cerrados. Y además la persona no tiene ni que saber que estás ahí para que el campo electromagnético evidentemente interaccione con el suyo. Muy bien, ya tenemos aquí varias herramientas. ¿Qué más podemos hacer? Obviamente hay toda una metodología lingüística para poder alcanzar esto. Yo te recomiendo para eso que estudies un curso de esto y que te informes. Puedes ver en mi propia página web, hay muchos sitios donde te puedes informar de esto, ¿no? Pero la idea es que a través de lo que vas diciendo cuando estás en el estado adecuado, cuando has captado la atención de la persona, cuando te has igualado a la persona, en su respiración, cómo está ella, luego te la puedes llevar. ¿Y a dónde te la vas a llevar? Pues como ya te decía en el anterior vídeo, te la puedes llevar cada vez más relajadamente o te la puedes llevar cada vez más activa. Es importante esa diferencia porque lo que vas a hacer cuando la relajes es, por ejemplo, poner cada vez más atención a lo que sucede dentro de la persona. Ejemplo, vas a poner más atención a cómo le late el corazón, a cómo le fluye la sangre, a cómo se está sintiendo, mientras que cuando accedes a un estado superior vas a poner mucha más atención a los sonidos que se dan a su alrededor, imágenes que pueden haber a su alrededor. Depende de hacia dónde lo quieras llevar. Ahora, hay algo que es importante destacar y es que hacer un proceso de trance hipnótico no es para nada peligroso. Hacer hipnoterapia ya es otra cosa, porque hacer un trance hipnótico simplemente lo que haces es relajar a una persona o activar a una persona. Listos. Cuando ya empezamos con un trabajo terapéutico, ahí ya es cuando la cosa se pone más interesante y evidentemente se tiene que saber para hacer esto. También puede ser que cuando una persona se empiece a relajar tenga una respuesta inesperada, porque lleva tanto tiempo tensa que cuando se relaja, pero eso le puede pasar haciendo un masaje. No es algo derivado de lo que tú has dicho, sino del propio proceso de desactivación de alguien. Dicho esto, ¿qué más puedes hacer? Pues si lo quieres relajar, lo que puedes hacer es que ponga atención, por ejemplo, a sus brazos, a sus piernas, como que las sienta cada vez más claramente y además que sienta el peso de
sus brazos y sus piernas, sus párpados. ¿Y por qué se dice esto? Esto se utiliza porque, de hecho, cuando nosotros nos relajamos perdemos tono muscular. Y un modo de generar esa relajación es llevar a que los músculos se relajen. De ahí que hay técnicas de relajación que pasan por tensar primero los músculos y soltarlos de manera que se relajen. Muchas veces una persona se relaja simplemente pues yendo a que le hagan un masaje, y todo esto simplemente porque hay una relación entre la tensión muscular y el grado de activación nerviosa y de tu cerebro. Por lo tanto, poniéndole la atención en brazos, piernas, puedes hacer que una persona se vaya relajando progresivamente, dándole ciertas sugestiones de cómo le pesan, de cuánto le pesan brazos, piernas, párpados, cualquier cosa que pueda pesar. Hay muchísimo más y por supuesto, y aquí no me va a dar para todo esto, pero simplemente te quiero dar unas guías básicas. Otra manera típica de relajar a alguien es llevarlo a que piense en un lugar donde él típicamente se relaje. Y simplemente haciendo esto, busca ese lugar donde tú te vas relajando. Ahora bien, ese lugar tiene que ser un lugar que tú conozcas, porque si no lo conoces, cuidado con poner detalles, elementos que pueden no coincidir con el lugar. Imagínate que la persona se relaja en la playa y tú le vas hablando de la montaña, de un río, y ahí no hay. Por lo tanto, ahí se requiere también un lenguaje muy específico para hacer eso. Yo te recomiendo mucho que veas mi curso gratis de PNL donde te hablo de todo esto. O que directamente vayas a un curso de programación neurolingüística o de hipnosis. Bien, dicho todo esto, la idea es que, por ejemplo, añadiendo números en una cuenta regresiva, yo típicamente pues te recomiendo del 10 al 1, hay gente que hace del 1 al 10, luego no es regresiva la cuenta, esa persona también pueda ir con cada número y con una sugestión, pues diciendo, con cada número te vas a relajar un poco más, llevarla a un estado de relajación. Insisto, estoy poniendo atención a la parte de relajación, pero no tiene por qué ser relajación, puede ser activación, y luego decir, con cada número vas a sentirte más activo, con más energía, más presente. No pasa nada. De hecho, piénsalo así, mindfulness, ¿qué es? Mindfulness es un estado de trance hipnótico donde aumentamos el grado de consciencia y de presencia en el momento actual. Nada más que eso. Cualquier relajación, cualquier proceso de meditación es un proceso que podríamos considerar hipnótico, con la gran ventaja que a través de utilizar estas herramientas puede ser muy sistemático en el modo de conseguirlo. Es decir, ya no es solo me pongo a meditar a ver qué, o me pongo a relajarme a ver qué, sino que hay herramientas que te permiten ir gradualmente mejorando y de hecho aumenta muchísimo la velocidad de aprendizaje de todo esto. De hecho, te estoy empezando a hablar de algo que te hablaré en el próximo vídeo, que es la autohipnosis. Y es posible hacerse autohipnosis, pero antes de eso, por favor, suscríbete, dale a la campanita, dale al like si te ha gustado. Y, por cierto, te puedes aquí en los comentarios suscribir a mi newsletter donde te voy a mantener informado de todo esto y mucho más. En talentinstitute.com verás en la descripción el link para inscribirte en la newsletter. Bueno, dicho todo esto, vamos a hacer un resumen. Por lo tanto, la hipnosis, ¿qué es? Es un proceso, las personas entran en un estado hipnótico. Para hacer eso necesitas captar la atención, generar el contexto, entrar tú primero, darte cuenta que hay una parte verbal, una parte paraverbal y una parte no verbal, darte cuenta que es muy importante que tú entres, que des sugestiones si quieres relajar a alguien para que vaya sintiendo que más le pesa todo el cuerpo. Además, puedes hacer una cuenta regresiva, dar sugestiones que le lleven a un lugar mucho más relajante para él. Todo esto si lo quieres relajar, y si lo quieres activar, justo lo opuesto. La hipnosis no es peligrosa porque es solo una técnica. Luego queda la hipnoterapia, que es para aquellos que quieren hacer cosas mientras la persona está en ese estado de trance. Y eso ya es otro tema, esa es otra historia que quizás toquemos en otro vídeo. Nada más, muchísimas gracias, te espero en el próximo vídeo de esta serie.